Muy buenas noches, amados hermanos. Este es su hermano y amigo Carmelo Martínez, que les saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que se encuentren bien, ávidos de recibir palabra de Dios. Estamos en medio de la celebración de la Semana Mayor. Y como hemos dicho, todo lo que Cristo hizo, todo lo que dijo, todo lo que vivió, es un mensaje contundente y necesario para nuestras almas, lleno de ese contenido que es vida para nosotros, una luz reveladora que nos hace libres cuando la conocemos. Y precisamente en estos eventos cronológicos o en la cronología de los eventos, vemos cómo se va desarrollando el mensaje de Dios para nuestra salvación. Primero, este domingo pasado conmemoramos esa entrada triunfal a ese lugar que es el centro mismo del pueblo de Dios, donde se tomaban las decisiones políticas y religiosas, donde se regía la nación y donde precisamente se elaboraban los pensamientos, donde había que llegar para resolver el problema. Y allí llegó Cristo triunfalmente y dijo presente a la pandemia, a la contaminación, al pecado, a la destrucción moral y espiritual del pueblo, para allí donde se encuentra toda la raíz del problema, trabajar la erradicación de la contaminación para establecer su reino, para hacer la obra de salvación donde se produzca una liberación en todo aquel que lo quiera, lo desee y lo solicite. Allí llegó Jesús triunfalmente al centro del problema. Luego vemos que el lunes y el martes comienza entonces esa obra de purificación. Luego de entrar en el corazón de la nación hebrea, comienza a redarguir de pecado a ese pueblo, a confrontarlo, a hacerle ver su condición para que entonces deseen, si quieren, su salud, su liberación, su verdadera libertad, su salvación. Y es entonces al día siguiente que nos narra la Escritura que él sale de Betsaida y de camino a Jerusalén alcanza a ver de lejos una higuera que estaba llena de hojas. Y dice la Escritura que al ver la higuera llena de hojas se acerca para ver si consigue algo en ella, pero no halló nada sino hojas, porque todavía no era el tiempo de higos. Luego dice que la maldijo, y dice la palabra que dijo: nunca jamás coma nadie de ti. Eso lo oyeron los discípulos. Luego continúa y llega al templo, y allí en el templo encuentra a los cambistas y a toda aquella serie de personajes que estaban vendiendo, que estaban cambiando, que estaban haciendo lo que no se debía hacer. Y dice la palabra que los reprende, vira las mesas y le dice: ¿acaso esto no debe ser llamado casa de oración y ustedes lo han convertido en cueva de ladrones? Y entonces dio instrucciones que nadie más pasara de aquí para allá, porque no estaban haciendo lo que era correcto en la casa del Señor. Y de esto aprendemos lo siguiente. Precisamente la higuera es símbolo del pueblo de Israel. Y él le está diciendo por medio de este evento que no está dando el fruto que corresponde. Las higueras tienen la particularidad que primero echan el higo y luego se cubre la higuera de hojas. Lo que quiere decir que cuando uno ve una higuera llena de hojas, entiende que está también llena de higos. Y entonces, en ese sentido, Jesucristo, al ver la higuera llena de hojas, se acerca porque está pregonando con sus hojas el higo que se supone que tenga. Y precisamente el Señor maldice la higuera no porque no tuviese higos, porque no era el tiempo,
la maldice porque estaba pregonando un fruto que no tenía. Y de la misma manera Israel, como pueblo de Dios, se proyectaba como guía de ciegos, como luz en medio de las tinieblas, como ese pueblo selecto de Dios, recto, justo, conocedor de la ley, maestro de la ley. Y sin embargo, lejos de ser lo que aparentaban, estaban llenos de contradicciones, de injusticias, de pecados, de idolatría, de tantas cosas desagradables a los ojos de Dios. Por otro lado, entonces, se da la maldición debido precisamente a ese aparentar lo que no es. Por otro lado, también vemos el templo, que se supone que es un lugar de adoración, de oración, de intercesión a Dios, y lo habían convertido en una cueva de ladrones. Entonces, ¿qué vemos aquí con esto? Primero, Jesucristo llega a solucionar el problema. Jesucristo viene a dar salvación. Llega precisamente al corazón de la nación para allí ejercer unos cambios que son necesarios precisamente para que haya libertad, para que haya felicidad, para que haya justicia, para que haya lo que Dios ha determinado que debe ser en todos nosotros, porque para eso nos creó, para tener una relación maravillosa con Él, para tener paz con Él, para tener esa libertad, para ser salvos, para disfrutar de toda la herencia que Dios quiso que fuese nuestra desde que nos creó. Entonces, una de las labores del Espíritu Santo, que es Cristo mismo, precisamente es redarguirnos de pecado, no para que nosotros nos sintamos atropellados, deshechos, sino más bien para que reconozcamos que nosotros por nosotros mismos no podemos, que somos pecadores y que necesitamos precisamente a ese que vino para recibir la salvación, que solamente por medio de él la podemos recibir, porque está claramente establecido que por nosotros mismos no podemos ganarnos esa bendición, porque no somos quienes, porque no somos dignos, porque estamos esclavizados a un pecado que nos domina. Y precisamente eso fue lo que hizo Jesucristo en este proceso de Semana Santa. Entra triunfalmente, llega y comienza a hacer esa obra donde se revela y revela la condición que existe para poder entonces optar por eso que Él trae. Y entonces vemos que luego viene esa confrontación en esa cronología donde en los capítulos 23 y 24 de Mateo, Él comienza a hablar de la hipocresía de los fariseos, de los escribas, de los líderes, que eran sepulcros blanqueados, etcétera, etcétera. Y ahí vemos la narración de todo lo que Él expresó en esos discursos que Él tuvo ese martes donde confrontó la nación y sus líderes. Y amados hermanos, el mensaje del Espíritu Santo para nosotros en este día o en esta noche es que el Señor llega a nuestra desgracia, llega a nuestra contaminación, llega a nuestra pandemia, a nuestra epidemia, a ese virus que nos está comiendo por dentro. No solamente en términos biológicos, sino también en términos emocionales, en términos espirituales, donde el pecado reina y no nos permite ser felices, no nos permite convivir los unos con los otros, no nos permite tener relación con Dios y prácticamente nos condena a una muerte que aún en vida se manifiesta, como dijo el poeta. No son muertos los que en tumbas frías están, mas son muertos los que viven y tienen el alma muerta. Pero en esta hora el Señor está haciendo la obra, ¿verdad?, que Él vino a realizar, y nos redarguye y nos muestra ahí en nuestro corazón, a través de nuestra conciencia, que realmente necesitamos humillarnos, necesitamos arrepentirnos para luego tener esa resurrección de vida que el Señor nos vino a regalar. El Señor te dice en esta hora que comprendas tu pecado,
que comprendas tu condición, pero al mismo tiempo que entiendas que hay una alternativa maravillosa para ti, que hay una esperanza gloriosa, que hay un mensaje divino, una buena noticia. Y fue que Él vino para que tengas vida y la tengas en abundancia, para que salgas de pena y vengas a descansar en Él, para que seas libre de ese pecado. Pero tienes que iniciar por reconocer que tú y yo tenemos todos que reconocer que sin Él nada somos, que ciertamente la condición en que nos encontramos amerita un Salvador. Y precisamente esta Semana Mayor lo que significa es que Él vino a resolvernos el problema y lo resolvió. Y ahora ni tú ni yo tenemos por qué seguir viviendo una vida hueca, una vida vacía, una vida esclavizada, una vida en tinieblas, en esta contaminación y en esta sentencia de muerte, porque Él vino del cielo para que nosotros seamos libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Él llegó, te ama, te extiende su llamado, te extiende su mano, para que si deseas en esta Semana Santa, ya que Él llega a tu corazón y toca, le abras y le permitas hacer esa obra divina que solo en Él se encuentra. Cristo te ama de tal manera que se dio, para que si crees en Él no te pierdas y tengas vida eterna. Dice la palabra que si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cuánto más no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué más grande demostración que esta? Él llegó, se enrolló las mangas, dijo presente en nuestro dolor, se metió en todo este desastre para de en medio de ahí sacarnos y ponernos delante de la presencia de Dios y que podamos tener en su presencia tiempos de refrigerio para nuestras almas. Por algo dijo el salmista que él estaba en lamento, pero que lo cambió Dios de ese lamento a la fiesta, a la alegría. Puso un cántico en su boca, porque a eso vino el Señor, a darnos esa gloriosa libertad de la eterna salvación. Así que en esta hora, busca de Cristo, independientemente de tu condición, independientemente de que seas o no un gran pecador. Todos hemos pecado y todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero todos tenemos acceso al Padre por medio de Jesucristo. Todos tenemos derecho al perdón porque Jesucristo no solamente nos vino a mostrar nuestro pecado, sino también a decirnos cómo podemos ser libres de Él por medio de la obra que Él hizo. Por eso al final decía en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A eso vino, a darnos el perdón. Así que en esta hora de pandemia, en esta hora de virus, en esta hora de sentencia de muerte, en esta hora de tanta confusión, hay una vida maravillosa que se te ofrece, que no depende de lo que en este mundo ocurra, sino de lo que el Señor ya hizo. La Biblia dice, ¿verdad?, que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y dice la palabra que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que permanecerán sirviéndole al Señor. Y aunque vengan tempestades y azotes por doquier, si Jehová está con nosotros, nada nos podrá vencer. En esta hora recibe la palabra de Dios, recibe su bendición, recibe su Espíritu Santo, recibe a Cristo y serás salvo. Que el Señor te bendiga.